Tenemos para hablar sobre este tema a alguien pues, que nos va a hablar sobre interculturalidad. Demasiado importante el concepto que encierra esta palabra. Veíamos pues, en el video todo lo que comprende integrar a un niño desde la infancia con otras culturas y aprenderlo. Y para ello tenemos aquí el día de hoy a Jesús Prieto Mendaza. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. Y pues empecemos con la entrevista. Empecemos a conocer y a decirle al público qué significa una educación intercultural. Bueno, la palabra intercultural, contra lo que algunos piensan, es algo que es muy concreto. No estamos hablando de juegos florales, ni estamos hablando de folclore. Interculturalidad es fundamentalmente respeto y relación bidireccional. Supongamos que tú te llamas Fátima, que procedes de Argelia. Yo soy Jesús, procedo de Bilbao. Yo me acerco a tu cultura árabe, me enamoro de tu cultura árabe, me intereso por tu cultura, valoro tu cultura, para que tú hagas también un recorrido hasta la cultura vasca, la conozcas, la aprecies y nos encontremos. Y nos encontremos en la ciudadanía, en un lugar común para ambos dos. O sea, no es, hay que aceptar todo de una cultura, es necesario. No, nos tenemos que encontrar en esa relación bidireccional en un lugar común para los dos, que es la ciudadanía. Españoles aprendiendo de latinos, por ejemplo, y latinos aprendiendo de españoles constantemente. Yo quiero aquí despejar una duda que seguramente pues, la tienen todos. ¿Están dejando los vascos, en especial, de inscribir a los niños en escuelas porque hay demasiada afluencia de migrantes? Sí. Pero vamos a ver, el tema es un tema multifactorial y hay muchas perspectivas, pero se podría decir que sí. Y yo no creo que sea por una cuestión meramente de racismo o de xenofobia. Yo creo que en la sociedad vasca hay más de aporofobia, ya sé que esta es una palabreja muy rara, que de xenofobia. Me explico. La sociedad vasca, como muchas sociedades, como la sociedad española y en general la sociedad europea, tiene mucho miedo del pobre. Tienen mucho miedo del inmigrante pobre, tienen miedo de la pobreza. Quien viene a jugar a un equipo de fútbol, aunque sea de África negra, no es un negro. Pero quien viene a un pequeño colegio, ha llegado en patera o en cayuco y está vendiendo collares en la calle, ese sí es un negro. Se le desprecia y evitamos que nuestros hijos, digo en general, que nuestros hijos puedan estar con él en la Ikastola, en el instituto. Yo subrayaría el tema de la aporofobia que hay en nuestra propia sociedad. Y este concepto seguramente para usted es muy cercano. ¿Alguna experiencia personal que nos pueda compartir de este intercambio cultural? ¿Se dio o no se dio en el lugar en que usted trabajaba? ¿Y de qué manera trabajaron los maestros y los padres para lograrlo? Sí, se dio. Y además en Euskadi el tema de la visibilización de un número importante de población inmigrante con respecto al resto de España es muy nuevo. Podríamos hablar de la década de los años 2000, el año 2000. Yo he trabajado durante 25 años en un centro que de repente, insisto, y es algo que se produce de forma, crece exponencialmente a raíz del año 2000, a partir del año 2000, perdón, pues llegamos a tener una población de origen extranjero en un periodo de tiempo de 3 años, de tener un 0, y pico por ciento, a tener de repente un 27, un 28%. Esto genera inquietud, genera inquietud en los maestros, en las maestras, en los profesores de secundaria, genera inquietud en el Departamento de Educación, genera inquietud en la propia sociedad. Es decir, hubo que ponerse las pilas, todo el mundo tuvo que ponerse las pilas en el sistema educativo vasco en un periodo de tiempo muy breve. Porque estamos hablando que en el resto de España hay muchas comunidades que tienen contacto con población de origen extranjero, también en las aulas, desde finales de los años 70. Aquí no. Entonces eso fue una auténtica revolución, fue un reto, para mí emocionante y muy hermoso, pero una revolución para el sistema. ¿Cómo se adaptó el currículum educativo? Básicamente porque tenemos, bueno, materias diferentes en América Latina, por ejemplo, y tenemos un idioma diferente. ¿Cómo se adaptó el currículum en esa época para acoger a los niños? ¿Y estamos en esa misma condición ahora o ha cambiado? No, ha mejorado. Indudablemente se han ido dando una serie de pasos. ¿Cómo se adaptó el currículum? Pues los primeros años, hemos de ser sinceros, por la intuición y el buen hacer profesional del profesorado. Enseguida el Departamento de Educación, y esto he de reconocerlo, se puso rápidamente las pilas, entre comillas, y empezaron a aparecer figuras de refuerzo como el IPI, Hizkuntza Indartzeko Irakaslea, profesor de refuerzo lingüístico, y se generaron numerosas plazas para esta figura, es decir, ese profesor que iba a acoger a los niños y niñas llegados de otros lugares para hacer una inmersión en euskera y también en castellano, dependiendo de la geografía de los lugares, para que de una forma más rápida pudieran adquirir unas mínimas competencias lingüísticas. Se crea el profesor dinamizador de interculturalidad en los centros que tienen un tanto
dato por ciento elevado de población de origen inmigrante. Se empiezan a generar materiales por parte del propio Departamento de Educación, de los berritzegunes, y se convocan plazas pues, para colaboradores de berritzegune que tienen que trabajar y generar materiales. Es decir, en un periodo de tiempo muy breve se generan muchísimos materiales. Aún así, todavía hay determinados déficits que podíamos comentar. Sí, yo quisiera hacer énfasis en un tema muy importante que usted me comentaba en alguna conversación que tuvimos por correo, Sí. y pues trayendo un poco a colación toda esta cuestión de los atentados, de la gente pues que dice por los migrantes que hay aquí, de pronto estamos teniendo esto que antes no pasaba. Esto también pues viene de la integración desde la infancia. ¿Cómo relaciona usted estas dos cuestiones? Es que la integración es una palabra básica. Mira, en mi opinión, y esto lo he comentado con numerosos colaboradores, el sistema educativo vasco y el sistema español y europeo en general ha pasado ya una fase y ha terminado una fase que es la fase de acogida a alumnado de origen extranjero. Esa fase ha finalizado. Las personas que están en los colegios en este momento, aunque procedan de familias árabes, de familias latinoamericanas, de familias eslavas, de familias senegalesas, son niños y niñas vascos. El reto en las próximas décadas es el reto de la integración. Es decir, si no trabajamos bien la integración de esos chicos y chicas, si no cuidamos el que puedan ser portadores de identidades múltiples, que puedan ser vascos y puedan ser españoles y europeos y árabes, o latinos, o rumanos también, es decir, si no cuidamos ese juego de identidades, podemos encontrarnos dentro de 2 décadas con una serie de adultos ya, de ciudadanos vascos, que crean que aquí no encajan, que son ciudadanos de segunda, que no encuentran un futuro profesional, que para ellos hay determinados trabajos que consideramos bajos, mientras que para otros de tez más clara hay trabajos mejor considerados, y que pueda ocurrir, ¿por qué no? Pues como ocurrió en la banlieue, en las distintas banlieues de Francia en 2005, o como ocurrió también en Molenbeek, en Bélgica, en aquel año, que haya estallidos de violencia, estallidos de disconformidad, estallidos de descontento que acabaron generando situaciones violentas, o que esos chicos a los que se les niega esa posibilidad identitaria de sentirse de aquí puedan abrazar otras posibilidades perversas, muchas de ellas, como hemos visto recientemente en Bruselas, que puedan ofrecerles otro tipo de paraísos y otro tipo de futuro. Me encanta lo que usted ha dicho de portadores de identidades múltiples. Sí. Creo que es una expresión que encierra realmente lo que se quiere lograr, no solamente en las escuelas y no solamente en la infancia, sino a lo largo de la vida. Pero ¿cómo podríamos lograr esto si, por ejemplo, hay institutos católicos que no aceptan a musulmanes? Pues ahí me planteas una... Si supiera la respuesta, posiblemente estaría en la Consejería de Educación y no donde estoy, ¿no? No, es muy complicado, pero insisto que el problema es un problema que hay que afrontar desde muchas perspectivas. Conozco colegios religiosos católicos que no tienen ningún problema en participar en programas mixtos, en programas de encuentro con mezquitas. Conozco instituciones y colegios concertados que tienen población musulmana en su seno. Es más, te voy a decir, entre la población musulmana practicante, para un musulmán practicante, para un musulmán culturizado en el Islam, lo que más miedo le da es la laicidad, más que otra expresión religiosa, ¿eh? Entonces, hay de todo. Pero sí es cierto, no se puede negar que la escuela pública vasca está trabajando con un 75% de alumnado de origen extranjero, de extracto familiar extranjero, mientras que los centros concertados tan solo acogen a un 25%. Esto es cierto. ¿Cómo puede intervenir la administración? Es que, insisto, es muy complicado. Está el derecho de los padres a la elección del centro. Es decir, hay derechos constitucionales, hay derechos que están también a la legislación vasca. Está, por otro lado, la cuestión confesional. Evidentemente, una persona que es de otra confesión religiosa tampoco le apetecería. Está, por otro lado, la cuestión económica. Los centros concertados o privados es evidente que tienen una serie de costes que muchas de las personas de origen extranjero, en este momento de crisis, en una situación muy vulnerable y en algunos casos en una situación de exclusión, casi de exclusión social, no pueden permitirse. Todos esos factores son los que hacen que sigamos teniendo un 75% de población de origen extranjero, subrayo, porque son vascos y vascas, pero de origen extranjero en la escuela pública, solo en la escuela pública. ¿Y qué les podría recomendar ya para finalizar un poco la entrevista y concretar un poquito pues la idea y que se lleve nuestro público esta idea de la interculturalidad? A esos padres que todavía no se atreven a dar el paso a incluir a sus hijos con otras culturas e inscribirlos en escuelas que tengan alta población migrante.
La Universidad de Harvard, y aquí voy a recuperar una idea de un pedagogo famoso, de Ramón Flecha, de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Harvard nunca, jamás gestiona sus clases y a sus alumnos desde la homogeneidad. Es decir, lo que busca es que haya en la clase alumnos de distintos orígenes, de distintos extractos sociales, de distintas confesiones religiosas, de distintas culturas, porque piensa que eso va a hacer que sus futuros graduados tengan unas competencias mucho mayores en un mundo evidentemente globalizado, transnacional, en el que nos estamos moviendo. Los padres y madres que tan solo lleven a sus hijos a un colegio en el que hay una clase social, un color de piel, una lengua, una religiosidad, una cultura, están, creo yo, en inferioridad de condiciones para trabajar en ese mundo al que yo me refiero. Hay un poeta ya fallecido, lamentablemente, Vlado Gotovac, un poeta croata, yo creo que se murió de pena cuando se desintegró la antigua república, la Yugoslavia, y se crearon las repúblicas puras, ¿no? Croatas, serbios. Vlado Gotovac decía: no puedo entender a la gente que quisiera que el arco iris fuera de un solo color. Yo les digo que piensen en eso. Un arco iris de un solo color no va a generar la riqueza y la hermosura y la auténtica maravilla que tiene un arco iris. Jesús, definitivamente una frase genial para terminar pues con este tema, y a los padres y a las madres que sigan ese consejo de abrir a sus hijos, abrir la mente de sus hijos e incluirlos en estas escuelas interculturales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues bueno, nos vamos ahora a una pausa comercial y ya regresamos.